Hola, buenos días. Vamos a ver hoy una cosa muy importante sobre la economía española, de la que se está hablando muy poco y que va a suponer una oportunidad de inversión muy importante para muchos sectores. A veces los países tienen suerte, por muy malos que sean sus políticos, y eso es lo que le va a pasar a España muy probablemente en los próximos años. Un ejemplo de esto son los países de Oriente Medio, que tuvieron la suerte de que en su suelo hubiese mucho petróleo y muy barato de extraer. Las dos cosas son muy importantes. Que tuvieran mucho petróleo y que fuese mucho más barato de extraer que en el resto del mundo. Por cierto, ahora los países de Oriente Medio están transformando muy bien sus economías para depender cada vez menos del petróleo. Pero en su momento, tener mucho petróleo y que fuese muy barato de extraer fue cuestión de suerte y no tuvo nada que ver con que tuviesen unos dirigentes u otros. El caso es que España está ante una situación muy parecida a esta y apenas se está hablando de ello. Tradicionalmente España ha importado casi el 100% de la energía que consumía, porque también la electricidad, casi toda, se generaba también con petróleo y con gas. Y esto siempre ha sido una gran debilidad de España, que no era culpa de ninguno de los políticos que hemos tenido, por muy malos que fueran todos. Ahora, gracias al avance de la tecnología, estamos girando la situación contraria. Aún importamos mucho petróleo y mucho gas, pero cada día generamos más energía de forma propia gracias a las renovables. Como os digo, esto se ha producido gracias a la tecnología y a pesar de los políticos. Porque si no se hubiesen dado subvenciones a las renovables hace años, ahora tendríamos muchas más renovables de las que tenemos. ¿Y cómo puede ser eso? Si parece que cuando se subvenciona una cosa, esa cosa crece, aunque se perjudique a todos los demás sectores. Pues eso puede ser porque cuando se subvencionaba la energía solar, el megavatio costaba 6 millones de euros instalarlo y ahora cuesta medio millón de euros. Es decir, si no hubiésemos malgastado el dinero hace años instalando energía solar cara, ahora, con ese mismo dinero, tendríamos 12 veces más de generación renovable. Y con la eólica ha pasado algo parecido. Os estoy resaltando mucho que a veces pasan cosas muy buenas que no dependen de los políticos. Porque para entender la economía e invertir bien, es fundamental darse cuenta de que los políticos no son todopoderosos y que hay muchas cosas que se escapan a su control. Por eso, mejorar la situación es mucho más fácil de lo que cree la mayoría de la gente actualmente, porque los políticos tienen menos poder del que se cree. Mirad este gráfico con la extensión de los países europeos. España es el segundo país más extenso de Europa. Tenemos un 40% más de superficie que Alemania, el 70% más que Italia y el doble que el Reino Unido, por ejemplo. Además, tenemos menos población que Alemania, que Italia y que el Reino Unido. ¿Y qué significa esto? Esto significa que además de tener mucho más suelo que estos países, tenemos un porcentaje de suelo vacío mucho más alto porque tenemos menos población. Francia tiene algo más de superficie que nosotros, pero Francia tiene muchos menos sol que nosotros. Así que España es el país de Europa que tiene la mejor combinación de suelo barato, viento y sol. Y esto es importantísimo. Y es muy importante que os fijéis en que esto no depende ni del PSOE, ni del PP, ni de ningún otro partido político. Igual que no dependió de ningún político que los países de Oriente Medio tuviesen mucho petróleo en sus desiertos y que fuese muy barato de extraer. ¿Y por qué es tan importante esto? Como os conté en el vídeo anterior, que os dejo por aquí, parece que la Unión Europea ha empezado a espabilar y a darse cuenta de los errores que ha cometido en el pasado. Así que actualmente uno de sus principales objetivos es reindustrializar Europa. ¿Qué se necesita principalmente para reindustrializar un país? Lo más importante para reindustrializar un país es tener mucho suelo y que sea muy barato y tener mucha energía barata. A día de hoy, la energía barata son el sol y el viento, ya sin necesidad de subvenciones, más el apoyo de las nucleares que tenemos. Es decir, una serie de condiciones naturales han coincidido para que España tenga una oportunidad mejor aún que la que tuvo Oriente Medio en su día. Porque además de generar energía en España, se va a producir un proceso de reindustrialización que no se produjo en Oriente Medio en su día. Muy importante gracias a la combinación de toda esa energía barata y todo ese suelo vacío y barato. España va a generar tanta energía que nos va a sobrar. Y también vamos a exportar energía a otros países en forma de electricidad e hidrógeno. Esta es la situación inversa a la que hemos vivido siempre, porque antes, como os he contado, importábamos casi el 100% de la energía que consumíamos. Lógicamente este proceso será más o menos intenso según lo que hagan los políticos y también según lo que haga la población. Pero no solo se va a producir seguro, sino que ya ha empezado a producirse, como luego veremos. Otro tema muy importante es la posición geográfica de España, como veis en este mapa. España está en un punto geográfico muy bueno porque está muy bien comunicada con toda América, con el resto de Europa y con África. Evidentemente, esto ha sido así desde siempre, pero ahora ha cambiado algo muy importante.
antes de ver lo que ha cambiado y por qué es tan importante, os recuerdo que tengo dos formas de enseñaros mi forma de conseguir la independencia o libertad financiera, que es la inversión en bolsa a largo plazo por dividendos. Una son mis libros. En la descripción de este vídeo tenéis el enlace a todos mis libros. La otra forma es el Club de la Independencia Financiera, donde os doy la teoría y también práctica de forma continua, con muchos ejemplos prácticos, explicándoos cuáles son las empresas que veo más baratas en cada momento y por qué. Os resuelvo todas vuestras dudas. Hacemos tertulias de vídeo en directo sobre muchos temas y más cosas para que aprendáis lo más rápidamente posible a invertir con tranquilidad y seguridad. Y así seáis totalmente independientes el resto de vuestra vida. Es un marco muy sólido que lo tendréis para el resto de vuestra vida. El enlace al club también lo tenéis en la descripción de este vídeo. Ahí podéis ver todo lo que tiene el club y preguntar todas las dudas que tengáis. ¿Y qué es lo que ha cambiado en el tema de la situación geográfica de España, que lleva siendo así toda la vida? Lo que ha cambiado es lo que os comenté en el vídeo anterior. Básicamente, Europa y Estados Unidos han decidido que muchas de las fábricas que ahora tienen en Asia las van a traer a Occidente. Gran parte estarán en Europa y Estados Unidos, pero otras también las pondrán en América del Sur y Central y en África. Como veis, uniendo todo lo que hemos visto hasta ahora, el resultado es que España es un sitio ideal para recibir materias primas desde América. Y con el suelo barato y la energía barata que tenemos, transformarlas en productos terminados que se exportarán al resto de Europa, toda América, incluyendo Estados Unidos y África. Y el resto del mundo también. También será el sitio de paso de los nuevos productos que se fabriquen en las nuevas fábricas en el resto de Europa y se exporten a Estados Unidos y África. Y todas las combinaciones posibles entre todas estas zonas, claro. Como que productos fabricados en África se exporten a Estados Unidos y al revés. También va a suceder que África va a generar mucha energía con renovables que exportará a Europa y llegará a Europa a través de las redes de España. Fijaos en que tampoco la situación geográfica de España depende ni del PP, ni del PSOE, ni de ningún otro partido político. Me importa mucho que os deis cuenta de que todo lo que os estoy contando aquí va a suceder, gobierne quien gobierne, porque no es algo que dependa de los políticos. Por cierto, en el vídeo anterior os decía que parecía que tras 20 años de negociaciones por fin se iba a firmar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que es América del Sur y Central. Precisamente porque era algo muy beneficioso para este proceso que quiere Europa de reindustrializar Europa. Y hace pocos días se ha firmado, ya definitivamente. Como pasa con todos los acuerdos comerciales, algunos negocios saldrán perjudicados, pero en conjunto será muy beneficioso para los inversores. Y os recuerdo que, en mi opinión, los inversores, entre comillas, deben ser el 100% de la población, porque todo el mundo debe invertir, ya que es una locura total y absoluta depender solo del trabajo. Lógicamente, para que todo esto suceda hay que invertir mucho dinero, y en eso también hemos mejorado mucho en los últimos años. Porque la deuda privada ahora es mucho más baja que en 2007, como veis en este gráfico, y las empresas españolas, cotizadas en bolsa y no cotizadas, están mucho más abiertas al exterior y mejor gestionadas. Además, los bancos españoles son más sólidos que nunca, como pasa en general con todos los bancos europeos, y esto también va a ser un factor muy importante para la reindustrialización de Europa, porque el sistema financiero es fundamental. Otra ventaja que ya tiene España es que ya tenemos la mejor red de fibra óptica de todo Occidente. Hay otra cosa que puede ser muy importante, pero esta no es segura como todas las que hemos visto hasta ahora, sino de momento solo es una posibilidad. Se trata de que España tiene muchos minerales en su suelo. Entre los planes de la Unión Europea, como os comenté en el vídeo anterior, está también potenciar las minas en Europa, para ganar independencia también en este tema. Así que es posible que este factor también se haga realidad y ayude a que aumente más el crecimiento, pero de momento solo es una posibilidad. ¿Y por qué os decía antes que todo esto está empezando ya a suceder? Desde 2022 España ha crecido más que todos los países de Europa y que Estados Unidos. En parte esto se debe a que en 2020 con el parón España cayó más que todos los países de Europa y que Estados Unidos porque dependemos mucho más del turismo y claro, aquí no vino nadie. Pero el turismo no solo ha recuperado ya los niveles de antes del parón de marzo de 2020, sino que está muy por encima, como veis en este gráfico. Y el número de trabajadores en España también está ya muy por encima del que había antes de 2020, como veis en este otro gráfico. ¿Qué hay detrás de esto? Además de la mejora del turismo, porque está pasando algo más. Como supongo que ya sabréis, porque lo habréis visto en las noticias, se están construyendo ya centros de datos muy importantes en Aragón, Madrid y otras zonas de España. También se están abriendo nuevas fábricas de coches. Estos son solo dos ejemplos. Están sucediendo ya más cosas similares a estas, de crear nuevas industrias. En este momento las estadísticas esperan 800 nuevos clientes industriales en 2025. Esto es muchísimo. Este es el resultado del suelo barato y la energía barata que vimos antes. Y probablemente esto irá a más, y a finales de 2025 se hayan creado más industrias que estas 800 que se esperan ahora. Y esto seguirá subiendo en 2026 y en los próximos años. Todo esto, como es evidente, va a ser una oportunidad muy buena para el sector eléctrico, los bancos y el sector industrial. Estos son los más evidentes. Pero todo lo que se construya y todo lo que se compre para meterlo en esas instalaciones tendrá que asegurarse, como es lógico. También se crearán nuevas infraestructuras. Y en general esto va a beneficiar a casi todos los sectores de la economía española. ¿La mejora será tan grande que subirán los sueldos? Sí, creo que esto es tan importante que es posible que suban los sueldos.
Pero, como pasa siempre, la mayor parte de este beneficio, del beneficio nuevo que se cree, será para los inversores. Y es lógico que sea así, porque para que todo esto se produzca hay que invertir dinero. Y ese dinero tiene que tener rentabilidad. Y esto es muy bueno porque gracias a la bolsa todo el mundo puede invertir dinero y conseguir esa mayor rentabilidad. Es muy fácil ser pesimista porque no hay que poner ni tiempo ni conocimiento. Por eso vemos tanto pesimismo en Internet. Es muchísimo más fácil decir que España no tiene solución o que viene una gran crisis que nunca llega que analizar los datos de forma objetiva. ¿Los políticos que tenemos de todos los partidos actuales son malos? Sí, son malos. Y en este vídeo que os dejo por aquí os explico el motivo. Porque para tener políticos buenos, primero tiene que cambiar la mentalidad de la población. Pero los políticos no son todopoderosos. Hay cosas que están por encima de ellos. Y mi opinión es que en España, en este momento de la historia, hemos tenido la suerte que os comento. Y nosotros estamos ante una oportunidad muy buena para invertir en España. Yo no invertiría todo mi dinero en España, pero creo que vamos a tener una buena rentabilidad en los próximos años al dinero que invirtamos ahora en España. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en las redes sociales y en el Club de la Independencia Financiera.